En esta oportunidad llegamos a, yo creo que es una de las etapas más interesantes del juicio, que es la producción de la prueba propiamente dicha. Todo lo que estuvimos trabajando, construyendo nuestro caso, evaluando la madurez de nuestras teorías, analizando la prueba y viendo las faltantes de prueba para acreditar los hechos que queríamos acreditar. Llegó el momento de su producción, llegó el momento núcleo, el corazón del proceso en llevarlo ante los jueces que van a decidir sobre la culpabilidad o la no culpabilidad de la persona, las personas que estemos imputando en este caso, en el caso penal al cual nos enfrentamos. Entonces tiene que ver con cómo producimos esa prueba en la oralidad y puntualmente lo que tiene que ver con el núcleo duro de la producción de esta prueba, que son los interrogatorios. Los interrogatorios que constituyen el examen directo de los testigos que van a tener información útil para nuestro caso y también el contrainterrogatorio o contraexamen, que se trata de esta máxima expresión de la contradicción, que es controlar la prueba que está trayendo la contraparte al juicio. La realidad que en términos de prueba digital y cibercrimen, el foco lo tendríamos que poner, que lo vamos a poner, pero yo quiero anticiparme y que lo adviertan en el transcurso de la elocución, en los testigos expertos. O sea, el núcleo duro de este tipo de prueba y este tipo de evidencia que vamos a producir en el juicio, la llave debe estar en manos de los testigos expertos, o son los que a lo mejor vamos a tener que focalizar o analizar de qué manera producimos exitosamente esta prueba, cómo llevamos prepararnos mucho para saber cómo llevamos adelante los interrogatorios y controlamos los interrogatorios de los testigos de la contraparte. Depende del lugar en el que los paremos. Pero no es menos cierto que también tenemos que conocer y corresponde también que conozcamos las reglas básicas del examen y del contra para poder ver de qué manera trasladamos esos principios generales a los testigos expertos. Y digo los testigos expertos, y también hago referencia a las pautas generales de los interrogatorios en términos de litigación, del examen y del contra, porque como lo hemos dicho en varias oportunidades, hoy la digitalización ha cambiado nuestras vidas, más en términos de este contexto de pandemia en el que se atravesó en el año 2020. Eso ha acelerado mucho los procesos de informatización y de digitalización. Y de alguna manera ya no es tanto de los expertos o de los que entiendan, sino que cualquier persona hoy maneja un teléfono celular, maneja la tecnología, manda mails, maneja mensajes de WhatsApp, audios, redes sociales. O sea, hoy la digitalización nos ha atravesado hasta en las cuestiones más cotidianas de nuestra vida. Entonces, este tipo de producción de prueba la tenemos que tener en cuenta tanto para de producción de prueba en términos de prueba digital, evidencia digital o todo lo que tiene que ver con cibercrimen, no solamente dirigido a testigos expertos, que es de alguna manera el testigo estrella que podría ser en este tipo de procedimientos, sino que también los testigos legos pueden hacer su aporte a los casos que llevemos a juicio. El testigo va a ser la principal fuente de información. En un juicio oral es el testigo la principal fuente de información y la herramienta para la producción de esa información va a ser el interrogatorio. Cuando hablamos de testigos propios y testigos de la contraparte, hablamos de los testigos que aporten información favorable a nuestro caso. O sea, testigos que den información que vayan acreditando las preposiciones fácticas de nuestra teoría del caso. Cabe recordar, nuestra teoría del caso, preposiciones fácticas, probatorias que acrediten esas preposiciones fácticas y con consecuencias en la teoría jurídica. Volvemos a remarcar que esa teoría probatoria puede estar constituida por un testimonio.
por otras evidencias también, pero por un testimonio. Entonces yo tengo que identificar al testigo que pueda acreditar esos hechos que estoy intentando darles credibilidad frente al juzgador. Y esto exige tanto una preparación del litigante, que es lo que estoy diciendo, es esa preparación de la prueba, saber cómo preguntar, qué preguntarle puntualmente a cada testigo, qué testigos proponer, en qué orden proponer esos testigos en el transcurso del juicio, pero también nos exige preparar al testigo, o sea, preparar al testigo y preparar al litigante. Romper los prejuicios que tienen que ver con esto de peinar al testigo o preparar al testigo. En términos de litigación, nada más lejos no tiene que ver con decirle al testigo lo que tiene que decir o no decir o instigarlo a mentir. Nada más lejos. Preparar al testigo tiene que ver, tener una entrevista previa con esa persona, esa fuente de información, saber lo que sabe, saber lo que vio. El testigo es aquel que cuenta lo que percibió a través de sus sentidos. Entonces, nosotros tenemos que saber qué fue lo que vio, qué fue lo que percibió, qué es lo importante de lo que percibió para acreditar y ver qué es lo que quiero acreditar con su testimonio. Y eso también tiene que ver con conocer a tu prueba, conocer a la persona que va a testificar. No es lo mismo una persona con determinado nivel intelectual o con un manejo del lenguaje, un hábil manejo del lenguaje, que una persona con pocos recursos para expresarse, o con una persona con timidez, a una persona muy verborrágica o muy segura de sí mismo, muy espontánea. O sea, las características también del testigo al que estemos enfrentando el interrogatorio no nos deben sorprender en el juicio. Nosotros tenemos como litigantes que anticiparnos para achicar el margen de error de todas estas cuestiones aleatorias y que pueden excedernos que sucedan en el transcurso del debate. Entonces, ¿de qué se trata el examen directo? O sea, vamos a hablar del examen directo y vamos a hablar del contraexamen. Vamos a hablar del examen directo, sus características y sus buenas prácticas y qué es lo que tenemos que lograr con el examen directo, qué es lo que tenemos que lograr con el contraexamen si es que decidimos realizarlo, y vamos a hacer esta diferenciación entre testigos legos y testigos expertos o peritos. El examen directo es el de los testigos propuestos por la parte, o sea, yo examino directamente a mis testigos, los que van a acreditar las preposiciones fácticas que yo anticipé en las etapas preliminares y que anticipé en el alegato de apertura. Entonces, el objetivo principal que yo tengo en un examen directo es obtener información. La información en el juicio no la tiene que dar el abogado. El lema básico de la litigación es que los dichos de los abogados no son prueba. En realidad, la prueba es la información que dan los testigos a través del interrogatorio. Entonces, lo que yo tengo que pensar en un examen directo es cómo a ese testigo, esa persona que percibió algo a través de sus sentidos, me da la información que necesito para abastecer las preposiciones fácticas de mi teoría del caso. Lo que sí tenemos que entender cuando a veces dicen, bueno, los testigos comunes, y hasta qué punto en estos términos que yo les estoy presentando los testigos son comunes. Si un testigo tiene información que me es útil a mí, raro que ese mismo testigo tenga información que le sea útil a la contraparte. Salvo dos situaciones. Una es cuando podemos, en niveles muy avanzados de litigación, solicitar el testimonio de una persona en estos términos, para acreditar esto, ¿no? En una etapa preliminar, en la audiencia preliminar. Y después la contraparte lo propone para acreditar otra cuestión. Entonces eso da la posibilidad, en niveles muy avanzados de litigación, da la posibilidad de que ese testigo se lo examine por una parte y se lo contraexamine por la otra,
y al revés se lo examine por una parte en otros términos y para otras cuestiones y se inviertan los roles. Y otra de las cuestiones en las cuales yo puedo cambiar el método del interrogatorio es cuando ese testigo se vuelve hostil. ¿Qué es un testigo hostil? Por ejemplo, un hecho de una persona que comete un delito y está junto a su mejor amigo. Entonces el fiscal trae al mejor amigo a declarar en el juicio como testigo presencial de los hechos. Lógicamente, por ese interés que tiene la persona, siendo su mejor amigo el que está siendo juzgado, va a ser de alguna manera reticente a dar demasiada información que lo pueda perjudicar más a su amigo de lo que está perjudicado. Entonces ahí quien propone este testigo, el que está realizando el examen directo, puede solicitar al juez contraexaminarlo por haberse convertido en un testigo hostil. ¿Cuál es el objeto del examen directo? Fortalecer la credibilidad y construir la credibilidad del testigo. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que lograr? Primero, acreditar al testigo, decir, bueno, una vez que sentamos a una persona ahí, que traemos nuestra prueba, decir, bueno, ¿y quién es esta persona? ¿Por qué no presentarlo? O sea, la acreditación del testigo tiene que ver, darle la visión a los juzgadores para saber de qué se trata, cuál fue su rol, si es alguien que el vecino que vio lo que sucedió, si fue la persona que secuestró el CPU, si fue la persona que recibió el WhatsApp, si fue aquel que recibió la amenaza a través de sistemas digitales, o sea, identificar a ver quién es la persona que está testificando, si es la víctima, si es el victimario, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que sí es importante saber que el examen directo está para extraer información y para eso yo tengo que hacer preguntas que sean dirigidas a eso, a que la información la dé el testigo. Entonces, por lo general se usan preguntas abiertas, ¿sí? O sea, por ejemplo, cuéntenos qué, cómo, cuándo, o sea, son todas introducciones que puedo hacer para que sea el testigo el que se pueda explayar, siempre tratando de mantener un control en ese interrogatorio. También puedo hacer preguntas cerradas, ¿no? Por ejemplo, ¿de qué color era el auto que usted describió, por decirlo de alguna manera? Lo que nunca podemos hacer en un examen directo es una pregunta sugestiva. ¿Qué es una pregunta sugestiva? Ya lo vamos a ver cuando desarrollemos objeciones. Una pregunta que contiene información. Entonces, ante una pregunta sugestiva, o sea, esa pregunta que contiene información en la pregunta, probablemente la respuesta del testigo pueda ser sí o no. ¿Era colorado el auto que usted vio? La información de que el auto era colorado no le está dando el testigo, sino que la está dando el abogado que está interrogando. Entonces, ese tipo de preguntas no son admisibles porque eso no puede ser valorado como prueba. Los dichos de los abogados no son prueba. Bueno, en contraposición a esto, ¿qué es lo que tenemos? El contraexamen, ¿sí? Entendimos que el objetivo principal, antes de seguir con esto del contraexamen, quiero delimitar los objetivos del examen directo. Construir la credibilidad, ingresar material de convicción, ya lo vamos a ver más adelante, cómo ingresamos tanto lo que tiene que ver con prueba, lo que llamamos prueba material en sentido macro, o sea, evidencia digital, documentos, fotografías, filmaciones, ¿sí? Todo lo vamos a ingresar con el testigo a través del examen directo. Y también obtener información relevante para el análisis de otras pruebas. ¿Qué es el contraexamen entonces? Es el control de la producción de la información, la máxima expresión de la contradicción. Por eso el contraexamen es como el test de credibilidad y el control de la calidad de la prueba que yo estoy produciendo. El objetivo, o sea, tiene dos objetivos puntuales. Sus objetivos son completamente diferentes a los del examen directo. Como dijimos, el examen directo es para obtener información útil para acreditar las preposiciones fácticas de mi teoría del caso. El contraexamen, ese control, ¿cuáles son los objetivos? ¿Desacreditar al testigo o desacreditar su testimonio? Yo lo que tengo es que tratar de lesionar su credibilidad. Recuerden que es el juicio una lucha por la credibilidad de la prueba.
yo tengo que hacer mi prueba creíble. ¿Y qué tengo que hacer con la prueba de la contraparte? Atacar su credibilidad. Entonces, ¿cómo puedo desacreditar al testigo? Por intereses, por conductas previas. Bueno, usted fue acusado de falso testimonio en una oportunidad. ¿Cómo resultó eso, por ejemplo? Desacreditar su testimonio, pero esto es inconsistente. Acá usted dijo una cosa y lo que está diciendo otra. Hay contradicciones. En realidad acá es donde sí la única manera, la herramienta para llevar adelante el contraexamen es a través de la pregunta sugestiva. O sea, y no se trata de un orden cronológico, o sea, el contraexamen es meramente temático, ¿sí? No es una ampliación del examen directo, sino que no hay que preguntarle al testigo lo que ya contestó a la persona que le interrogó, y por eso quiere decir que no es necesario siempre contraexaminar, no es de buena práctica contraexaminar siempre, porque si yo un testigo sólido y creíble le quiero poner en tela de juicio su credibilidad, si realmente es sólido y creíble, lo único que va a hacer es enaltecer su credibilidad y mi contraexamen no logró el objetivo de atacarlo, sino todo lo contrario. Entonces, contraexaminar, señores, es una decisión estratégica. Nunca hay que ir a preguntar en un contraexamen cuando no sé la respuesta o aleatoriamente no sé lo que va a pasar. Lo mismo es lo que tiene que ver con la pregunta de más. La pregunta de más puede lesionar mi caso. ¿Qué es lo que hago en definitiva con un contraexamen bien hecho? Que creo que esto es lo más difícil de lograr. ¿Qué es lo que hago? Ir construyendo mi alegato de clausura. Voy obteniendo elementos para hacer caer esa credibilidad que a lo mejor fue lograda a través del examen directo, para construir las conclusiones a las que voy a llegar en términos de valoración de la prueba al final del juicio. La realidad es que lo que yo intento es buscar estos objetivos específicos. Ahora vamos a pensar en los testigos expertos, y con esto voy a cerrar, la importancia de las características que tiene el examen directo y el contraexamen cuando no tengo enfrente a una persona lega, sino que tengo a una persona experta en alguna ciencia o perito, ¿sí? Entonces, primero que ya no declara el perito sobre los hechos percibidos. O sea, el perito o el experto lo que va a dar es opiniones. Entonces, como juez lo tengo que saber, como litigante lo tengo que aprovechar, yo al perito le voy a pedir opiniones sobre su experticia. Ya una cuestión muy distintiva de un testigo común. Al perito le pido opinión, ¿sí? Y acá también, en términos de litigación, hay como un mal uso en términos estratégicos, lo digo, ¿no? ¿En qué sentido? Muchas veces, o en general, nosotros tenemos un testigo de una parte y un testigo experto de la parte y un testigo experto de la otra, ¿sí? O sea, cuando tenemos que preparar nuestro caso, por ejemplo, supónganse que yo me pongo en lugar de la defensa. Quiero preparar el caso y quiero contraponer el testigo experto de la acusación. Estratégicamente, a mí me sirve traer, o sea, yo voy a tener un testigo que va a declarar, un perito oficial en general, un perito de la acusación o un perito particular de la querella que va a fortalecer su caso y con los resultados de su pericia. A mí como contraparte, ¿me va a servir traer otro perito experto que de alguna manera saque conclusiones diferentes a las del perito oficial o las del perito propuesto con la contraparte? Entonces el juez va a tener que decidir sobre algo que no conoce, porque los expertos, o sea, el juez no es experto en evidencia digital, o no es experto en cibercrimen, o no es experto en qué sé yo, en soportes informáticos internacionales. A ver, entonces el juez se va a encontrar con que va a ver cuál lo convence más frente a tomar una decisión, ¿no? Si tiene razón el perito de la acusación o si tiene razón el perito de la contraparte. Entonces, como estrategia, el tema de la propuesta del perito de parte en contraposición, a lo mejor sería mucho mejor capacitarse o formarse por un perito, pero que te ayude al contraexamen. No traer un perito que diga lo contrario a lo del perito de parte, sino prepararte por otro perito
para que te explique los puntos débiles o los puntos controvertidos en su ciencia o la metodología utilizada para llegar a determinadas conclusiones y a lo mejor esta visión estratégica de cómo contraexaminar un perito es mucho más contundente que traer un perito que diga lo contrario. Esto no es blanco o negro, no está estandarizado qué se debe hacer o qué no. Es una sugerencia que debemos pensar más en este tipo de delitos que estamos trabajando en esta especialización, que tiene que ver con algo muy específico y de manejo de expertos y con mucho desconocimiento en el ciudadano común por lo novedoso que es todo esto. Lo que sí les quiero decir en realidad es que al perito tiene que dar una opinión sobre su experticia y en realidad lo que no le podés exigir es que opine sobre cuestiones que exceden a su ciencia. O sea, ese tipo de preguntas son de alguna manera objetables. Lógicamente, todo perito va a ir acompañado de una pericia. La oportunidad de introducir la información contenida en esa pericia es a través del interrogatorio del perito. Ya lo vamos a ver de qué manera o cuáles son los mecanismos para la introducción de esa información de manera técnicamente correcta en términos de litigación. Pero bueno, los últimos tips que en realidad quería darles son características del examen directo del perito o buenas prácticas y del contraexamen. Lo primero que tenemos que hacer es acreditar al perito. Es importantísimo saber si es una persona. ¿Y usted cuánto sé que es comisario? Yo soy comisario inspector hace más de 20 años y tengo preparación en Estados Unidos y me capacité en diplomaturas y en posgrados en seguridad. O sea, toda esta acreditación es importantísimo porque hace a la credibilidad del testigo. No es lo mismo, bueno, usted es psicóloga, sí, pero dígame, ¿usted es especialista en cuál es su formación en abuso infantil? No, y bueno, muy poquito, no, yo soy psicóloga, pero en realidad lo que tiene que ver con abuso, tuve algún paciente alguna vez. Eso se trata de la acreditación. No va a ser lo mismo el valor del testimonio de la pobre psicóloga inexperta que la del comisario inspector de tanta trayectoria y tanta preparación académica. Entonces, esto es una cuestión fundamental en términos de examen directo de un testigo experto. Y después también es importante saber y que explique cuáles son los métodos a través de los cuales él llegó a acreditar esos procedimientos, cuáles fueron las técnicas utilizadas, más en materia de cibercrimen y en materia de evidencia digital, toda la explicación que tiene que dar para circunscribir de alguna manera y acreditar las conclusiones y demostrar la credibilidad no solamente de la evidencia que se está produciendo, sino también la credibilidad y lo sólida de la prueba que consiste en esa evidencia digital que está acreditando el perito. Obviamente el contraexamen va a ir todo lo contrario. ¿Qué va a ir a atacar? Va a ir a atacar justamente desacreditar la experiencia, desacreditar la especialidad, cuestionar los métodos utilizados. Eso es lo que puede de alguna manera desarrollarse en un contraexamen o demostrar un interés por la remuneración que adquirió para realizar la pericia. Tener claro que el perito no es experto en todo, entonces también generar esas dudas o ese tipo de preguntas que pongan en tela de juicio ya no su credibilidad en sí, sino también su experticia para concluir en estas cuestiones tan específicas como la materia que nos convoca.